¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Franco, soy de la carrera de Psicología y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el poemario Trilce. Para dar inicio, primero hablaremos quién fue César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Fue el menor de 12 hermanos. Su cónyuge fue Georgette Philip Partner de Vallejo. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su ocupación era poeta, ensayista, narrador, periodista, educador y también tuvo una faceta dentro del teatro. Era del movimiento vanguardista. Tuvo el género de la poesía y tuvo obras muy notables como Los Heraldos Negros, Trilce, Escalas, Fabla Salvaje, Paco Yunque, entre otros. Ahora iremos directamente a lo que viene a ser la obra, el poemario Trilce. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo y está considerado como una obra capital de la poesía universal, moderna y obra cumbre del vanguardismo poético en la lengua española. Si bien es cierto, la obra se comenzó a escribir en 1918. Su mayor parte fue escrita en 1919 y los últimos poemas fueron escritos en 1922. La edición Príncipe, que fue la primera edición, fue impresa en los talleres de la Penitenciaría de Lima. En su tiraje corto de 200 ejemplares. Trilce empezó a circular en octubre de 1922. Constaba de 121 páginas de texto y aparte del prólogo. Prácticamente esta obra costaba 3 soles y la edición total había tenido un costo de 150 soles. En sus inicios la obra pasó prácticamente desapercibida hasta que Luis Alberto Sánchez, un abogado, traductor y gran político de la época, el cual era muy reconocido, hizo un comentario bastante llamativo con respecto a la obra, diciendo: Trilce fue una isla incógnita, repudiada. Orrego y yo nos hicimos harakiri, criticó al amparo, eso que los viejos llaman irritables, disparates y que los jóvenes poseen. Eso llamó mucho la atención de todo el público y esto mismo hizo que la obra tuviera mucho más acogida. Comentaremos algo con respecto al nombre, que es bastante novedoso. Inicialmente la obra se iba a llamar Cráneos de Bronce, pero entre burlas de los amigos de Vallejo, este nombre no era nada llamativo y era bastante ilógico y absurdo para ellos. Trilce nace de la palabra tres. Sin embargo, el mismo poeta lo atribuyó a la confusión cuando en una entrevista que se le hizo al periodista español César González Ruano en 1931 le pregunta: ¿qué quiere decir Trilce? Él contestó: Trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título. Fue entonces que inventé Trilce. Entonces se podría decir que la palabra Trilce fue un invento del autor. Si bien el contexto que tiene Trilce es un libro que fue escrito especialmente en una etapa dramática de la vida del autor, el cual era la muerte de su madre en agosto de 1918. Un fracaso amoroso anterior, teñido del escándalo que tuvo por su encarcelamiento de manera injusta, ya que se le acusaba de haber robado mientras una casa fue incendiada. Entonces, realmente lo que viene a contar Trilce son épocas y episodios dolorosos que vivió el autor
estructura que tiene el poemario está conformada por una serie interrumpida de 77 poemas sin título, numeradas solamente con dígitos romanos, el cual se distingue de otras obras de César Vallejo. Esta obra debe ser leída con mucha detención, ya que es única y en sí cada poema tiene una esencia. Analizar Trilce es bastante complejo y es justamente el vanguardismo que se esperaba de la lengua española, aunque tenga algún reflejo de las innovaciones formales aportadas de el ultraísmo y otros movimientos vanguardistas contemporáneos. Trilce constituye un singular ejemplo de renovación del acto poético esencial, un esfuerzo de reducir el lenguaje a lo indispensable para alcanzar y llegar hacia el público. En general, la técnica poética de Trilce se caracteriza por una violenta ruptura con toda la imitación y cualquier poemario anteriormente escrito.